vamos a hablar del protocolo de incorporación progresiva de actividades profesionales, en este caso referidos a la fonoaudiología, y nos vamos a remitir al protocolo realizado por el Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires, que está aprobado en nuestro caso por el municipio de General Pueyrredón, provincia y nación. Con respecto al protocolo, determina los puntos a tener en cuenta con la atención de las personas, que se sugiere que toda aquella persona que no necesite fundamentalmente una atención directa se pueda realizar teleconsulta o telellamada. Con respecto a la consulta programada, el paciente debe referirse que no tiene síntomas compatibles con COVID, que no presenta alteraciones respiratorias. En caso de algunos pacientes que tengan también alguna otra comorbilidad, como por ejemplo enfermedades cardíacas, diabetes, etcétera, referirse a ellas y reprogramar el turno si no es muy urgente la consulta, y en caso de que sea necesaria o pacientes adultos mayores de 60 años que concurran en los primeros turnos. Con respecto al protocolo de atención del consultorio fonoaudiológico, vamos a tener en cuenta las condiciones con las que debe atender el profesional, que es con la mascarilla de acetato, con guantes en caso de que sea necesario por las determinadas patologías, que debe higienizarse las manos previo al ingreso del paciente y posterior al ingreso, y también tener los cuidados necesarios en cuanto a las diferentes patologías. Los pacientes deben concurrir con el barbijo o tapabocas y nariz que se utiliza de acuerdo a las indicaciones del gobierno nacional y provincial, y en caso de que requiera acompañantes por ser un niño o por la patología que el paciente tenga, el paciente debe tener su tapabocas y el acompañante también manteniendo la distancia social y obligatoria. Con respecto a las medidas de limpieza y desinfección en general, las del ambiente con la desinfección de lavandina o los productos correspondientes, el piso, los muebles y el instrumental, y con ingreso a la sala de espera, por ejemplo, con un paño humedecido en lavandina para que higienice los zapatos, no mantener juegos ni revistas ni tampoco libros en la sala de espera. Los muebles e instrumentos deben ser higienizados posterior a que sale cada paciente, y si es una sala de espera pequeña, mantener solamente un solo paciente en la sala para que no se cruce con otro esperando. Con respecto a las medidas de prevención en cuanto a la atención fonoaudiológica, vamos a diferenciar en patologías vocales, en fonostomatología o de lenguaje, pensando que en estas hay mucha concentración de, por ejemplo, spray cuando hace la terapéutica. En las patologías vocales, por ejemplo, el paciente debe toser o debe realizar algún ejercicio de soplo, de fuerza, de bostezo. Lo mismo en las fonostomatognáticas, donde también el paciente debe ver la cara del fonoaudiólogo, por lo tanto, en ese caso se indica la utilización de mascarillas. Con respecto al audiológico, desinfectar cada vez que sale el paciente todo el instrumental utilizado, y con respecto al trabajo logopédico, también utilizar material que dispongan, por ejemplo, para realizar una correcta higiene, lo mismo que del escritorio, cuando el paciente se retira. También con respecto a los pacientes que se presentan en este momento, que estamos en este ámbito de la pandemia, tenemos una nueva modalidad de pacientes o un área correspondiente a la disfagia, que son pacientes que estuvieron intubados o que estuvieron con problemas respiratorios post-COVID. Por lo tanto, son pacientes que se pueden presentar en terapia intensiva, en pacientes que están en la sala o en guardia, y pacientes que están, por ejemplo, en hoteles o en residencias o en su domicilio, que van a tener diferentes modalidades de trabajo. Por ejemplo, es un paciente que por la intubación, por la sonda nasogástrica y por la utilización de los respiradores va a necesitar o generalmente va a quedar con alteraciones deglutorias, disfagia o alteraciones respiratorias o conjuntamente, y también como consecuencia de alteraciones de tipo respiratorios puede quedar con disfonía.
Con respecto a estos pacientes, debemos tener en cuenta la utilización del camisolín, del barbijo, la utilización de diferentes instrumentos para trabajar y la utilización de guantes. Se recomienda la utilización de estos instrumentos en diferentes tiempos, como por ejemplo, primero comenzar con la higiene de manos, posteriormente colocar el camisolín con el prendido o atado a la zona del cuello, espalda y cintura, y también después la utilización de las gafas, del barbijo y o de la mascarilla, y como último la utilización de guantes que van a estar colocados por encima del camisolín. Como vemos en esta nueva modalidad de trabajo, también la fonoaudiología interactúa con otros profesionales en estos pacientes que quedan con secuelas con áreas que corresponde a nuestra intervención.